Hola a todos, estamos acá en el Tenis Club Argentino, donde se está desarrollando el máster de menores de la Asociación Argentina de Tenis. Si querés conocer de qué se trata, mirá el informe. El máster de menores organizado por la Asociación Argentina de Tenis es un certamen que se realiza desde el año 2013 y que reúne a los 8 mejores jugadores nacionales de las categorías sub-12, 14 y 16, tanto en varones como en mujeres. La edición 2014 se desarrolló en el Tenis Club Argentino de Palermo, desde el martes 11 al sábado 15 de noviembre. Cada categoría se dividió en 2 zonas de 4 jugadores cada una, en la que los 2 mejores de estas accedió a las semifinales y luego los triunfadores a la final. Olivia Scatini se coronó campeona sub-12 tras derrotar por 6-2 y 6-1 a Valentina Mutilva. En la mencionada categoría, pero en varones, el título fue para Santiago de la Fuente, quien venció por 6-4 y 7-6 a Román Burruchaga, el hijo de Jorge, ídolo independiente y recordado por todos los argentinos por ser el autor del gol definitorio ante Alemania en la final de México 86. En sub-14 mujeres, Andrea Frulia se quedó con el torneo tras superar por 6-2 y 7-5 a Jasmine Hortensi. En la rama masculina, Sebastián Báez, coachado por José Luis Batata Clerc, batió a Tomás Descarrega por 6-2 y 6-1. Por último, en sub-16 femenino, la campeona fue Lourdes Carlé, de 14 años, quien venció a Eugenia Ganga por 3-6, 6-3 y 6-3. Carlé es la máxima promesa del tenis argentino y no son pocos los que se animan a compararla con Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de la historia. En varones, Andrés Ciurletti se quedó con el título tras derrotar a Valentino Caratini por 3-6, 6-3 y 6-3. El certamen otorgó diversos premios, tales como Wildcard para Futures y Women's Circuit, y apoyos para participar en competencias internacionales y gira COSAT. La de Jorge Burruchaga no fue la única visita estelar que se dio en el torneo. El día jueves, Gastón Gaudio fue homenajeado por los 10 años que pasaron desde su consagración en Roland Garros. Los 48 jugadores del torneo le autografiaron una remera al gato que le fue entregada a manos de Eugenia Ganga, número 1 sub-16, Sebastián Báez, número 1 sub-14, y Santiago de la Fuente, número 1 sub-12. Guillermo Coria, el otro argentino finalista en el 2004, no pudo asistir al reconocimiento a causa de un fuerte estado gripal. En tanto que el viernes, Juan Martín del Potro estuvo peloteando con Bautista Otegi y Nicolás Bacela, 2 jóvenes promesas que fueron eliminados en la fase de grupos de la categoría sub-16. Gaudio también dijo presente en el entrenamiento, aunque solo como espectador. Luego de esta introducción al tema, nos vamos con la entrevista con Daniel Orsanic, el director de desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis. Estamos con Daniel Orsanic, director de desarrollo de la AAT. Bueno, Daniel, el torneo se llama Máster de Menores rumbo a Buenos Aires 2018. ¿Genera algún tipo de wildcard o algo para los Juegos Olímpicos de la Juventud o solamente es un nombre? No, es un nombre porque el ENAR tiene gran participación también en todo lo que es el desarrollo de los chicos, el apoyo, y tiene un proyecto importante en vistas a los Juegos de la Juventud del 2018. ¿A qué se debe el formato round robin que tiene el torneo? Bueno, es los máster, los primeros 8 de cada categoría normalmente se realizan de esa manera, ¿no? Tienen formato por grupos, de los cuales clasifican los 2 primeros, juegan las semifinales, ahí sí a partir de semifinales es por eliminación directa, pero en general todos los máster respetan ese formato. ¿Por qué se decidió que Lourdes Carlé juegue en sub-16? Porque Lourdes a lo largo del año ha mostrado una superioridad muy marcada en su categoría. Entonces ya ha participado en torneos en 16 con buenos resultados, entonces era un buen desafío para ella participar en esta categoría. ¿Qué balance haces de este año 2014 por parte de los menores argentinos? Yo he empezado en mayo, realmente por todo lo he acompañado en la mayoría de los torneos nacionales y algunos internacionales, y veo muy buenas camadas, digamos. Hay buena cantidad de tanto chicos como chicas en las diferentes categorías.